Hola, ¿qué tal? Un saludo fraterno de parte de nosotros, los frailes carmelitas de la Casa del Teologado. Qué dicha poder estar con ustedes compartiendo en torno a estas reflexiones sobre nuestro Santo Padre Juan de la Cruz. Hoy nos encontramos aquí, Fray Cristian del Niño Jesús y Fray Olairo de María y de la Santísima Trinidad. Bueno, hoy reflexionamos en ese camino que hace San Juan de la Cruz, en la búsqueda tras las huellas del amado, en la canción 5, donde las criaturas responden al amado. Tenemos en cuenta que el itinerario de San Juan de la Cruz es la amada, que ha sido llagada, que ha sido herida de amor y está buscando al amado, que está buscándola en el conocimiento de sí misma, queriendo enfrentar las dificultades del mundo, el demonio, la carne. Y en esta ocasión pregunta a las criaturas, bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, decid si por vosotros ha pasado, y llegamos a la quinta canción, que es la que reflexionamos hoy. me parecía interesante primero partir de algo muy general y era poder ver cómo San Juan de la Cruz presenta la naturaleza no como algo solo material, sino también como elementos donde se manifiesta la presencia, la figura, el paso de la belleza de Dios por la tierra, la revelación de Dios, ¿no? Y cómo va tras la huella, ¿no? Cómo sale en pos de esa huella que ha quedado plasmada en la creación, en la misma naturaleza, ¿no? Hay algo muy profundo, y es que también se consideran las cosas invisibles. La creación no son solamente las cosas en las que nosotros estamos, también consideramos los cielos, los ángeles. Bueno, la creación es mucho más de lo que nosotros vemos, pero algo característico de San Juan de la Cruz es que nos va a decir que hay unas obras mayores y unas obras menores, y que la creación es como ese icono, es como esa ventana por donde nosotros podemos ver al Creador. Así recordamos textos bíblicos que nos hablan precisamente de que por analogía nosotros podemos pensar en el Creador, como el texto de sabiduría o de la carta a los romanos. Pero las obras mayores están en los misterios de la fe, en el misterio de la encarnación y en los misterios que nosotros tenemos, la Pascua, la cruz, la resurrección, que siempre van a ser muy profundos, y si las meditamos cada vez con mayor hondura. Creo yo, mirando esa creación, esos elementos propios de la creación, y como ya lo decía, pues es el reflejo de esa presencia de Dios que nos acompaña, y cómo se encarna la perfección, la bondad de Dios, su hermosura, cómo se ve reflejado también la gracia, el poder, el amor de Dios, y cómo la naturaleza se va convirtiendo también como en un espacio, en un momento que sirve para nosotros como un camino de contemplación espiritual, ¿no? Que es capaz de llevarnos a nosotros, a llevar al ser humano a ese encuentro con Dios, a esa unión con Dios, a esa plenitud en la presencia de Él. Sí, creo yo que cuando nosotros tenemos ese encuentro con la naturaleza, con las criaturas, con toda la creación, pues vamos a empezar también como a acercarnos, o podemos utilizarla para acercarnos más a esa unión y a ese encuentro con Dios, como también lo podemos ver reflejado en Juan de la Cruz, ¿no? Y otra cosa que veía y que me quedaba era ver cómo la plenitud del mundo, la plenitud de la naturaleza, de la criatura, se lleva a cabo en el momento en el que se encarna Jesús, se hace persona, y con él, pues toda esa realidad de la creación adquiere un tinte aún mayor, y cómo la creación se planifica por el paso de Él por entre nosotros. Sí, creo que todo esto nos va conduciendo a pensar que el alma, que es la amada, llagada de amor, buscando al amado, pues quedará creada plenamente cuando el alma, que es la amada, se transforme en el amado. De alguna manera es un proceso creador de Dios. La espiritualidad, la oración, ese camino que está haciendo el alma
es un proceso de humanización con los valores de Jesucristo, el amado, y creo que es lo que nos está revelando esta búsqueda a través de las criaturas. También es importante que podamos resaltar, claro, Juan nos habla de esta experiencia y vemos cómo se va complementando o cómo se actualiza cuando el Papa Francisco sacaba la Laudato Si y la importancia que él daba a la naturaleza, la importancia de reconocer el cuidado de la casa común, de reconocer el paso, la figura de Dios por la existencia a través de sus criaturas. La belleza, la hermosura de la naturaleza, del cosmos, de todo lo que ha sido creado por su mano, adquiere un valor relevante para nosotros y nos lo mostraba también el Papa Francisco. Y de otra manera también podemos hacer la similitud o la comparación de esa importancia que tiene el habitar, el encontrarse uno con esa realidad de la naturaleza, de la misma creación, de la belleza donde encontramos al amado, y es en la experiencia de Francisco de Asís, cómo él reconoce que todo es parte fundamental de esa experiencia de Dios, y cómo empieza él a llamar al hermano o hermana a toda la creación, ¿no? La identifica como propia, la vuelve como propia y la hace cercana. Creo que algo interesante para nosotros es que al ir tras las huellas del amado, al ir en la búsqueda de ese que nos ha llamado, que nos ha movido, que nos ha cautivado, podamos nosotros también reconocer la necesidad de darle valor a la naturaleza y a todas las criaturas, ¿no? Creo que es interesante que podamos hacer ese ejercicio y estas las huellas del amado. También es importante reconocer que en esta casa común de la que nos habla Francisco, donde nosotros vemos la hermosura del Creador, pues también nos lleva a vislumbrar que en la ciencia, en el conocimiento de la creación, también nosotros podemos meditar sobre esa profundidad de la presencia de Dios en todo lo que existe. Nada más pues cuando nosotros pensamos en una célula, en un átomo, en los planetas, en la luz, en cómo funcionan todas estas cosas, podemos pensar que esa casa común nos hace también pensar en armonizar la razón, la fe, para tener una huella de Dios a través de la creación. Bueno, les agradecemos su compañía, el que hayan estado participando de este podcast, de este encuentro en torno a nuestro Santo Padre Juan de la Cruz, y los esperamos para un nuevo capítulo. Dios los bendiga.